Buenos días, hoy 17 de febrero de 2016, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 7 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Hago constar que se encuentra presentes en este recinto el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala. Nos acompaña también la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, así como el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, quien es titular de la cuarta sala, quienes además, con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito, señor secretario, dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Procedo. Informo al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria y quórum legal, 20 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Bien, gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentarios, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo. Ha sido aprobado por unanimidad. Adelante, señor secretario. Sí, gracias, magistrado presidente. Le informo que en el punto marcado como 21º del orden del día, correspondiente al toca 732, diagonal 15 PL, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, quien es titular de la tercera sala, se encontraría impedido para participar en la votación, al actualizarse el supuesto materia de excusa aprobado por este Pleno en la sesión ordinaria número 1, celebrada el 8 de enero del 2016. Gracias, secretario. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día, fue listado el toca 302, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del presidente, síndico y director de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte, todos del municipio de Tarimoro, Guanajuato. Parte demandada o partes demandadas en contra de la sentencia de fecha 10 de abril de 2015, pronunciada en el expediente 535, diagonal segunda sala, diagonal 2014, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes podemos señalar que con fecha 7 de abril de 2014, un exelemento de los cuerpos de seguridad pública interpuso demanda ante este tribunal, demandando la nulidad del cese de que fue objeto en su cargo. Además de la nulidad, solicitó el pago de diversas prestaciones en numerario. Por medio de la sentencia de fecha 10 de abril de 2015, emitida por la segunda sala de este tribunal, se decretó la nulidad del cese y se condenó a las autoridades demandadas al pago de ciertas prestaciones. Bajo este contexto, la autoridad presentó ante este tribunal recurso de reclamación argumentando que no fue correcta la condena al pago de ciertas prestaciones económicas. El primer agravio que esgrime el recurrente, donde arguye que la sentencia es ilegal porque condena al pago de indemnización con base al salario diario ordinario, sin observar el monto que para el caso señala el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública, es infundado en virtud de lo siguiente. El artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, grosso modo, establece que no procederá bajo ninguna circunstancia la reincorporación o reinstalación de los servidores que pertenezcan a las instituciones policiales, que el exservidor público solamente tendrá derecho a recibir las prestaciones que le correspondan al tiempo de su reclamo, que el servidor público tendrá derecho a una única indemnización de 3 meses conforme a su remuneración base ordinaria, salvo que exceda el triple del salario mínimo general vigente en el Estado, en cuyo caso será este monto el que se tomará como base para cuantificar dicha indemnización. Por otro lado, el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala respecto al mismo punto lo siguiente: los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento
del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviera la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que hubiere promovido. De los dos artículos anteriormente mencionados, se desprende la contradicción que existe entre el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato y el 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Política Federal, toda vez que el primer ordenamiento establece un tope al salario bajo el cual se cuantificará la indemnización que habrá de otorgarse a los miembros de las instituciones policiales que sean removidos de su cargo, de 3 meses conforme la última remuneración base diaria percibida, salvo que excediera del triple del salario mínimo general vigente en el Estado. Y en el segundo señala que el Estado estará obligado a pagar una indemnización correspondiente, sin señalar un máximo al monto que deberá ser otorgado. Bajo este tenor, lo procedente es desaplicar el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, al tenor de lo dispuesto en el criterio emitido por la primera sala de este tribunal y aprobado por el Pleno de este mismo tribunal bajo el rubro y textos bajo el rubro siguiente. Artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, desaplicación del. Por lo tanto, con fundamento en el artículo primero, 133, 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Política Federal y 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se concluye que estuvo apegada a derecho la determinación de la CUO, donde condena a la autoridad al pago de indemnización tomando en cuenta la cantidad de 280 pesos como salario base diario. El segundo y tercer agravio que esgrime el recurrente, donde argumenta que la CUO se extralimita y no toma en cuenta lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo al otorgar salarios dejados de percibir, es infundado en virtud de lo siguiente. La Ley Federal del Trabajo es de obligatoria observancia para dirimir controversias que se susciten por cuestiones de materia laboral en cuanto a los trabajadores comprendidos en el apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el mismo señala, apartado A, cito textualmente, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general todo contrato de trabajo. Hasta aquí la cita. Toda vez que los miembros de las instituciones policiales están contenidos en el apartado B de nuestra Constitución Federal, la Ley Federal del Trabajo no es aplicable para dirimir controversias laborales respecto de los miembros, por lo que el agravio esgrimido por el recurrente resulta infundado. Con lo que respecta al reconocimiento del derecho del pago de salarios dejados de percibir, salarios en este caso, es preciso tomar en cuenta que acorde a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal, para compensar el hecho de que los miembros de las instituciones policiales cesados injustificadamente no pueden ser reinstalados o reincorporados en el servicio público, se debe reconocer expresamente la obligación del Estado de resarcir tanto de los daños originados por la prohibición de seguir prestando sus servicios en la institución correspondiente, como de los perjuicios, esto es, derivado de la separación, la autoridad queda obligada a otorgarles la indemnización y a pagarles las demás prestaciones a que tengan derecho. Sirve de sustento a lo anterior la siguiente jurisprudencia, de la cual únicamente leeré el rubro. Seguridad Pública procede a otorgar al miembro de alguna institución policial las cantidades que por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo pudo percibir desde el momento en que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada hasta aquel en que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre que haya una condena por tales conceptos. Mediante los fundamentos y argumentos expuestos con antelación, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por el ACUO. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 302, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos ahora con el punto cuarto del orden del día, que corresponde al TOCA 772, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia dictada el 15 de octubre de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 419, diagonal Cuarta Sala, diagonal 15, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado por la parte actora. Como antecedentes de la litis de este recurso podemos señalar
que el 10 de marzo de 2015 el representante legal de una persona moral presentó ante este tribunal demanda de nulidad en contra de la resolución PJA 178, diagonal 14, de fecha 12 de agosto de 2014, dictada en el procedimiento administrativo 386, diagonal 14. Por medio de la sentencia dictada el 15 de octubre de 2015, se decretó la nulidad total de la resolución de fecha 12 de agosto de 2014, debido a que en el inicio del procedimiento se señalaron fundamentos y motivos diversos a aquellos que se plasmaron en la resolución del mismo. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada presentó recurso de reclamación en contra de la sentencia emitida por la cuarta sala de este tribunal, argumentando que su sentencia no era incongruente, o su resolución no era incongruente. El agravio único que esgrime el recurrente es infundado en virtud de lo siguiente. En el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo, la autoridad demandada precisó a la empresa accionante del juicio de nulidad los preceptos legales cuya inobservancia le reprochaba. En efecto, la demandada señaló a la accionante que inobservó lo previsto por los artículos 37, fracción primera y 41 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato. No obstante lo anterior, en la resolución del procedimiento administrativo, en el considerando marcado como cuarto, visible a foja 42 del expediente de origen, se señala que, cito textualmente, se infringen los siguientes preceptos legales: artículos 37, fracción primera, y 41, fracción quinta, séptima y 12ª de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato. Hasta aquí la cita. De lo anterior, se desprende que la autoridad demandada inició un procedimiento administrativo por inobservancia de los artículos 37, fracción primera, 41 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato, y lo concluyó con el reproche de conductas previstas en las fracciones diversas, a saber, del artículo 37, fracción primera, y el artículo 41, fracciones quinta, séptima y 12ª. Lo anterior vulnera el derecho de defensa y del debido proceso del ciudadano, ya que le impidió que elaborara su defensa de manera cabal, con el conocimiento integral de las conductas que se le reprochaban y el fundamento legal. La autoridad demandada debió señalar con precisión al inicio del procedimiento disciplinario las normas que consideraba violadas por la persona moral, señalando el artículo, fracción y numeral que contenía la falta o faltas que se le imputaban, para efectos de que el gobernado tuviera los elementos necesarios para defender sus derechos, en aras de no violentar su derecho de audiencia. Toda vez que el acuerdo de inicio de procedimiento y en la resolución del mismo se percibe una discrepancia en los fundamentos de las conductas cuya inobservancia se imputó a la parte accionante, se viola el derecho de audiencia establecido por el artículo 14 de nuestra Constitución. El que recurre también alega que no existe fundamento legal alguno que señale que se deba decretar una nulidad total y no una para efectos, de lo cual es preciso señalar que la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría que la autoridad demandada tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto, mejorando su resolución, lo cual es contrario a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Federal. En el orden de ideas precisado, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el ACUR. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 772, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto quinto del orden del día, se listó el TOCA 782, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2015 por el magistrado de la Segunda Sala en el proceso administrativo número 892, diagonal Segunda Sala, diagonal 15, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para efectos de que se emitiera uno nuevo. Como antecedentes, podemos señalar que el 13 de diciembre de 2013, un ciudadano solicitó al Director General de Transporte del Estado de Guanajuato la transmisión de derechos de concesión a título gratuito, en lo que respecta al título concesión que ampara la prestación del servicio público en la modalidad de carga con el número económico LE0095. En respuesta, el Director General de Transporte del Estado expuso al ciudadano que no podía acceder a su solicitud porque no se encontró acto administrativo de concesionamiento emitido por la autoridad legalmente facultada para ello, bajo el número económico que refería,
Inconforme con lo anterior, el ciudadano agraviado demandó la nulidad de la respuesta del director general de transporte ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. La segunda sala determinó la nulidad del acto combatido para el efecto de que se emitiera otro congruente con lo peticionado, debidamente fundado y motivado, siguiendo los lineamientos de la resolución, tomando en consideración que la parte demandante adjuntó copia certificada de la documental pública con la que se acredita que la demandada concedió permiso para prestar el servicio público de carga. Ante ese panorama, el director general de Transporte del Estado de Guanajuato presentó recurso bajo los agravios que a continuación se analizan. El agravio donde la parte recurrente expone que no existe en los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al demandante es inoperante en razón de lo siguiente. El oficio DGT-DG 2544/2015 que constituye el acto impugnado, en él la autoridad sostuvo que derivado de la revisión y análisis efectuados al expediente administrativo correspondiente al número económico que se pretende activar para la explotación del servicio público de transporte en la modalidad de carga en general del municipio de León, Guanajuato, que obra en el registro público de concesiones, no se encontró acto administrativo de concesionamiento emitido por la autoridad legalmente facultada para ello. En su contestación de demanda, la autoridad planteó como excepción lo mismo, es decir, que no existe documento ni constancia alguna de la existencia de la unidad administrativa de la concesión que se pretende activar. En el mismo sentido, en la sentencia, con relación a la excepción que fue planteada por la autoridad, el ACU determinó que es, cito textualmente, es inconcluso que con las pruebas documentales ponderadas tanto en el segundo considerando como en el presente, relacionadas entre sí, la parte actora acreditó contar, en virtud de la cesión de derechos, con un permiso de vigencia durante el año 1957. Hasta aquí la cita. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer, foja 3, que en sus archivos no existe acto de concesionamiento. La autoridad demandada repite en su recurso lo que ya argumentó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, es decir, que no existe en sus archivos constancia del título de concesión que enuncia la parte actora y que la concesión debe ser expedida por el titular del Ejecutivo y que fue debidamente contestado por el ACU en su sentencia. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo o redundante, ya que se insiste sobre cuestiones ya expuestas en su escrito de contestación y que ya fueron dilucidadas por el magistrado, sin combatir lo expuesto en la sentencia. Por lo tanto, en el orden de ideas precisado, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el ACU. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 782/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto sexto del orden del día fue listado el TOCA 5/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 12 de noviembre de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 72/tercera sala, -15, mediante el cual se determinó la nulidad total de la imposición de la sanción. Como antecedentes de la litis de este recurso, podemos señalar, con fecha 31 de octubre de 2014, el Pleno del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, Guanajuato, en el procedimiento administrativo disciplinario 209/14-TRA, sancionó a un elemento de los Cuerpos de Seguridad Pública con el cese de sus funciones. Bajo ese panorama, el ciudadano agraviado demandó la nulidad de la resolución ante este tribunal. El asunto fue turnado a la tercera sala, en donde se determinó la nulidad del acto impugnado. Inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación argumentando que se habían valorado las pruebas que obran en el sumario de manera indebida y que se otorgaron diversas prestaciones al accionante sin sustento jurídico. El primer agravio, donde la parte recurrente se duele de la indebida valoración de las pruebas testimoniales desahogadas en los autos del sumario, es inoperante en atención a lo siguiente. Este agravio es vago, impreciso y superficial. Quien recurre es omiso en explicar cuáles fueron los argumentos que expresó el ACU en el apartado de valoración de las pruebas testimoniales, por qué fueron indebidos, cómo debieron haber sido valorados esos elementos de convicción y cuál hubiera sido su
trascendencia en el fallo. En efecto, quien recurre se limita a señalar de manera genérica, vaga y superficial que el acuo valoró de manera indebida el material probatorio sin realizar un señalamiento específico de tal circunstancia y, por ello, el agravio primero se estima inoperante. El agravio segundo, donde la autoridad demandada esgrime que no fue o que no se fundamentó ni motivó el por qué se otorgó la indemnización constitucional consistente en el pago de 90 días de salario, es infundado por lo siguiente: el mandato constitucional ilegal o por mandato constitucional ilegal, todo acto de autoridad para ser válido deberá encontrarse fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto autoritario. Por motivar, la narración pormenorizada de por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. En la sentencia que se recurre, el acuo expuso que esta prestación, es decir, la indemnización, dimana del artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política Federal y del artículo 50, párrafo segundo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en el caso de que un elemento de los cuerpos de seguridad pública fuese cesado. El agravio tercero, donde la recurrente argumenta que no se fundamentó ni motivó el por qué se otorgó el pago de remuneración diaria ordinaria, es infundado por lo siguiente. Al respecto, la magistrada de la tercera sala expuso que procedía el pago de la remuneración diaria ordinaria, ya que esta prestación se encuentra comprendida en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Federal, en concreto del enunciado que dice y demás prestaciones a que tengan derecho. También la magistrada advirtió que no era aplicable al respecto el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, ya que esta disposición viola en perjuicio del actor los derechos humanos de igualdad y de no discriminación, por razón de la condición de integrante de una institución policial municipal, que derivan de los numerales 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De ahí que se concluya que el segundo agravio sea infundado, porque la magistrada sí vertió preceptos legales y razonamientos por medio de los cuales justificó su aplicación, para explicar los motivos por los que sí era procedente el pago de la remuneración diaria ordinaria, ajustándose así a los extremos que exige el artículo 16 de nuestra Constitución. El agravio cuarto, donde la parte recurrente aduce que no se fundamentó ni motivó el pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, es infundado por lo siguiente. En su sentencia, la magistrada expuso que el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional están establecidos en los artículos 41, 26, 27, párrafo tercero de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y los municipios de Guanajuato. Preceptos legales que desglosan estas prerrogativas de manera siguiente: un aguinaldo anual de por lo menos 20 días de salario. Los trabajadores tienen derecho a gozar de periodos vacacionales de 10 días hábiles por cada 6 meses laborados y derecho a percibir al menos 30% del salario durante el periodo vacacional por concepto de prima vacacional. Así pues, se sostiene que el acuo sí se ajustó al contenido de la fracción sexta del artículo 136 del Código que nos rige al fundar y motivar el pago de las prestaciones consistentes en el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. En virtud de lo hasta aquí narrado, se desprende que la sentencia no carece de fundamento y motivo en el análisis de las prestaciones de indemnización constitucional, remuneraciones diarias ordinarias, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional en los considerandos antes mencionados. La ACUO cita los preceptos legales que aplica y expone razonamientos en virtud de los cuales estima pertinente su aplicación. Por lo anterior, esta ponencia propone a este pleno confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 5, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el mismo, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto sexto del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias, señor presidente. Compañera magistrada, magistrado, señor secretario. El TOCA 85, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la resolución dictada en el proceso administrativo. En el proceso administrativo 1331 de la cuarta sala de año 2013 por el magistrado de esta cuarta sala, mediante la cual se decretó el sobreseimiento por inexistencia del acto impugnado, en cumplimiento de la resolución pronunciada
con fecha 28 de enero de 2016 por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, en el amparo directo administrativo número 467/2015, este tribunal en pleno deja insubsistente la resolución de fecha 15 de julio de 2015 recaída del presente recurso y procede a resolver el presente toca. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó su baja como oficial de policía. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la cuarta sala sobreseyó el proceso por inexistencia del acto reclamado, ya que las autoridades negaron la emisión de la destitución verbal y con el informe rendido por la Tesorería Municipal y el oficial mayor de Jerécuaro, Guanajuato, quedó acreditado que fue el actor quien dejó de asistir a su trabajo. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer 2 agravios, mismos que a juicio de este tribunal en pleno se consideran fundados por las siguientes consideraciones jurídicas. En la resolución pronunciada dentro del amparo directo administrativo número 467/2015, se determinó que es procedente conceder la protección constitucional solicitada para el efecto que el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado proceda a declarar fundados los agravios del quejoso y revoque el fallo del primer grado. Así las cosas, ante lo fundado de los agravios hechos valer por el recurrente, este tribunal en pleno revoca la resolución recurrida por no encontrarse apegada a derecho, en atención a que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no contempla la figura del reenvío. Este pleno reasume jurisdicción. En relación a lo anterior, los 4 conceptos de impugnación que expresó el actor a criterio de este cuerpo colegiado son fundados por las siguientes razones. En términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución, quedó acreditada la existencia del cese verbal impugnado. En este contexto, tenemos que el cese verbal carece de los requisitos de fundamentación y motivación previstos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 87 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, expresado en el concepto de impugnación primero de la demanda, 30, 31, 32, 36 y 37 del reglamento del Consejo de Honor y Justicia y Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de Jerécuaro, Guanajuato, invocados en el concepto de impugnación segundo de la demanda. Ahora bien, conforme al artículo 143 del Código de la Materia, si un acto administrativo no cumplió con alguno de los elementos del artículo 137, producirá su nulidad. En consecuencia, es procedente decretar la nulidad total del acto impugnado en el proceso de origen. En este contexto, tenemos que el actor también ejercitó la acción de reconocimiento de un derecho, por lo que respecta a los haberes económicos consistentes en la indemnización constitucional equivalente a 3 meses de salario, es procedente de acuerdo a los montos que se señalan en el cuerpo de la resolución. Respecto al reconocimiento del derecho al pago de aguinaldo correspondiente al año 2013, al lugar a que se le pague al actor el aguinaldo por el periodo comprendido del 1 de enero al 23 de octubre de 2013. En los mismos términos, al lugar a que se pague al actor las vacaciones y prima vacacional que no se le hayan cubierto del 1 de julio al 23 de octubre de 2013. Asimismo, se actualiza el reconocimiento del derecho que el actor denomina salarios caídos, equiparables a su remuneración diaria ordinaria, que deberá cubrirse desde la fecha en que se le removió o cesó ilegalmente del cargo que venía desempeñando, esto es, desde el 15 de octubre de 2013 y hasta el día en que se pague la indemnización de 90 días, mismos que deberán liquidarse conforme al monto previsto y catalogado para el puesto que ocupaba el actor en el presupuesto de egresos del Estado correspondiente a cada ejercicio fiscal que se actualice. Asimismo, se pagarán al actor el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional que se generen hasta que se pague la indemnización de 90 días. Por último, este cuerpo colegiado considera que al haberse decretado la nulidad total del acto impugnado, es de ordenarse que la autoridad encausada envíe la presente sentencia a efecto de que sea registrada en sus términos en los registros de seguridad pública correspondientes, toda vez que esta sentencia constituye por sí una forma de reparación adicional a las distintas prestaciones que fueron declaradas procedentes. Por otra parte, no ha lugar a la indemnización correspondiente a 12 días por cada año de servicios prestados. Además, no ha lugar al pago de los intereses que se generen de las cantidades a las que se condena la demandada y que no se han querido pagar. Finalmente, no ha lugar a que se entreguen al actor las constancias de acreditación de los exámenes de control y confianza que aprobó, toda vez que esto resulta contrario al artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Gracias. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 86/15.
Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 8º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 759, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1040, diagonal 14, por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución emitida dentro de un expediente en el cual se encontró responsable al actor de la omisión de elaborar un acta de infracción a un ciudadano infractor, supuestamente mediante una dádiva. Seguido el proceso en todos sus trámites, la sala acuó en la consideración quinta de la sentencia que se revisa decretó la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio identificado como primero, el cual a criterio de este pleno es infundado por las siguientes consideraciones. En la sentencia recurrida, se resolvió que las declaraciones del actor y de los testigos no se desahogaron en los términos previstos en el reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato. Lo anterior es suficiente para fundar la determinación de la sala acuo de decretar la nulidad de la resolución impugnada. Dentro de este marco legal, tenemos que no era necesario que en la sentencia recurrida se señalara de qué forma hubiere variado los términos de la resolución impugnada, en el supuesto de que las pruebas confesional y testimonial se hubieran desahogado en forma diversa, ya que el hecho de que dichas pruebas no se hayan desahogado conforme al procedimiento legal es suficiente para que la resolución respectiva incumpla con un elemento de validez y deba ser anulada en términos del artículo 143 del Código de la materia, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado del agravio hecho valer por la parte recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 759, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 9º del orden del día. Gracias. El TOCA 773, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 1025, diagonal 14, por el magistrado de la cuarta sala, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución recaída en el procedimiento administrativo disciplinario. Seguido el proceso en todos sus trámites, la sala acuó en el considerando quinto de la sentencia que se revisa, decretó la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, a criterio de este pleno, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque la autoridad debió considerar que la forma de valorar las pruebas desahogadas en la investigación en el expediente sancionatorio es diversa a como se valorarían si se rindieran y desahogaran en el propio procedimiento sancionador. En este contexto, tenemos que el agravio expresado por el recurrente no refuta de ninguna manera el razonamiento emitido en la sentencia recurrida. Así, en el caso que nos ocupa, el recurrente no señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala acuo para decretar la nulidad, sino que la autoridad recurrente se limitó a manifestar que la sala no respetó los principios jurídicos y pretende asumir facultades o funciones que le son propias a la autoridad administrativa sustanciadora del acto combatido. El agravio segundo, a criterio de este pleno, es infundado por las siguientes razones. En la resolución emitida el 15 de octubre de 2014, dentro del TOCA 461, diagonal 14, se revocó el acuerdo de 11 de julio de 2014 dentro del expediente de origen 1025, diagonal 2014, en el cual se tuvo al actor por presentando su demanda extemporáneamente y en consecuencia se determinó que la demanda que originó el expediente de referencia se presentó en tiempo. Ahora bien, es de señalarse que la legalidad o ilegalidad de dicho TOCA 461, diagonal 14, no es materia del presente recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio primero e infundado del agravio segundo, se propone confirmar la sentencia que se revisa.
Gracias, señores magistrados. Se pone a su consideración la resolución del TOCA 773, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día. Gracias, señor presidente. En este punto quisiera solicitar por su conducto la autorización de este pleno para que pudieran discutirse y en su momento votarse de manera conjunta los TOCA 783 diagonal 15, 785 diagonal 15 y 791 diagonal 15, al tratarse de cuestiones similares. De acuerdo, señores magistrados, ¿están ustedes de acuerdo con que se discutan de manera conjunta los TOCAs que han sido listados como puntos 10º, 11º y 12º del orden del día? Si es el caso, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba, señor magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El TOCA 783 diagonal 15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 586 diagonal 15. El TOCA 785 diagonal 15 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 748 diagonal 15. Y por último, el TOCA 791 diagonal 15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 476 diagonal 15. Todas estas sentencias emitidas por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal y mediante las cuales se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Previo al análisis del agravio hecho valer por recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la boleta de arresto levantada, así como su calificación. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la cuarta sala, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total de la boleta de arresto porque los preceptos invocados en dicho documento eran insuficientes para fundar la competencia del policía para emitir la boleta de arresto impugnada y se decretó la nulidad de la calificación por ser un acto derivado de la boleta de referencia. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En la boleta de infracción impugnada no se invocaron los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato. Por ello, en esta instancia es jurídicamente imposible considerar los preceptos de referencia para resolver el fondo del asunto, ya que la fundamentación debe constar en el acto de autoridad, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único, se propone confirmar cada una de las sentencias que se revisan. Señores magistrados, a continuación se someterán a votación de manera individual las resoluciones que fueron expuestas anteriormente. Como en primer término, se somete a votación la resolución del TOCA 783 diagonal 15, listado como punto 10º del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, se somete a votación la resolución del TOCA 785 diagonal 15, que fue listada como punto 11º del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Por último, se somete a votación la resolución del TOCA 791, diagonal 15, que fue listada como punto 12º del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, y para el desahogo del punto 13º del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, secretario general. Primeramente, por conducto del magistrado presidente, solicito a este pleno su autorización para exponer y discutir conjuntamente los TOCA 755 diagonal 15 y 756 diagonal 15, correspondientes a los puntos 13º y 14º del orden del día, aunque su votación se realice de forma individual. Ello en virtud de que en ambos recursos se cuestiona la misma sentencia y las autoridades recurrentes hacen valer el mismo agravio. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con la propuesta de la magistrada Guillermina Baldomino, en el sentido de que se discutan de manera conjunta los TOCAs que fueron listados como puntos 13º y 14º del orden del día, exprésenlo levantando la mano.
Ha sido aprobada su propuesta, magistrada. Tiene usted el uso de la voz. Gracias. Los TOCA 755 y 756, ambos del 2015, corresponden a los recursos de reclamación interpuestos por las autoridades demandadas en el proceso administrativo 1705, diagonal segunda sala, diagonal 14, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. No se reconocieron los derechos solicitados ni se condenó a la parte demandada a su pleno restablecimiento. Para mejor comprensión del problema jurídico planteado, es pertinente señalar que el proceso de origen fue promovido en contra de la resolución dictada por el Ayuntamiento de Irapuato, en la que se determinó la responsabilidad administrativa del actor y se le impuso una sanción por ello, y que mediante auto de fecha 23 de marzo de 2015 se emplazó como autoridad demandada al secretario de Ayuntamiento de Irapuato, debido a que al ampliar la demanda el actor señaló como actos impugnados la constancia de notificación de la citada resolución y el citatorio previo. Las autoridades recurrentes, en sus respectivos escritos, idénticamente sostienen que es incorrecta la conclusión de la sala en cuanto a que la conducta atribuida al actor se encontraba prescrita, porque de acuerdo con lo previsto en los artículos 27, fracción tercera y 28 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, vigente al momento en que se realizó la conducta, el plazo de 3 años para que operara la prescripción en el caso de la conducta imputada al actor, en términos del artículo 11, fracción 21 de la citada ley, se interrumpió con el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, pero reinició el 27 de septiembre de 2011, fecha en la que tuvo verificativo la audiencia de alegatos. Refieren las inconformes que la sala determinó que el plazo de prescripción no puede computarse nuevamente al término de la audiencia de alegatos, sino que debía retomarse el plazo transcurrido desde el momento de la comisión de la conducta hasta el inicio del procedimiento. Sin embargo, las autoridades alegan que esa conclusión es incorrecta porque desnaturaliza la figura de la prescripción. El planteamiento referido es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, pues en la sentencia no se advierte pronunciamiento alguno de la sala en los términos que señalan las autoridades recurrentes. Al contrario, del considerando quinto de la sentencia recurrida, se desprende que la sala explicó que, de conformidad con la exposición de motivos de la Ley de Responsabilidades Administrativas, una vez interrumpido el plazo de prescripción, el tiempo originalmente transcurrido se pierde, pero puede iniciar de nuevo dicho plazo. La sala expuso que, conforme a la correcta interpretación de los artículos 27 y 28 de la referida ley, el cómputo de la prescripción se realiza en 2 momentos. El primero, de la comisión de la conducta reprochada al inicio del procedimiento administrativo, y el segundo, a partir de que surte efecto la notificación de la citación a la audiencia prevista en el artículo 48 de la citada ley. Además, la sala precisó que, aunque la Ley de Responsabilidades Administrativas no prevé el momento a partir del cual debe reiniciar el cómputo del plazo de prescripción, debía considerarse que la única etapa del procedimiento que ofrece certeza para ese propósito es la citación a la audiencia de ley, de manera que el momento a partir del cual debe volver a computarse el plazo de la prescripción es a partir de que surte efecto la notificación de la citación para la audiencia a la que se refiere el artículo 48 de la mencionada ley. Luego, la sala señaló que en el caso específico el plazo de prescripción reinició el 29 de agosto de 2011, esto es, el siguiente día hábil a aquel en que surtió efecto la notificación del acuerdo mediante el cual se citó al actor a la audiencia de ofrecimiento, admisión, desahogo de pruebas y alegatos. Con base en lo anterior, la sala determinó que, respecto de la hipótesis prevista en la fracción 13ª del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, la facultad sancionatoria de la autoridad había prescrito el 29 de agosto de 2013, 2 años de acuerdo con lo previsto en el artículo 27, fracción segunda de la citada ley. Y con relación al supuesto descrito en la fracción 21ª del referido artículo 11, la facultad había prescrito el 29 de agosto de 2014, 3 años conforme al artículo 27, fracción tercera de la misma ley. El relato anterior pone de manifiesto que en la sentencia recurrida la sala no concluyó que el plazo de prescripción no podía computarse nuevamente al término de la audiencia de alegatos,
como lo exponen las autoridades recurrentes en su expresión de agravios. Al contrario, lo que la Sala sostuvo fue que dicho plazo reiniciaba al día siguiente a aquel en que surtiera efecto la notificación del acuerdo mediante el cual se citó al sujeto a procedimiento a la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos. Así pues, como los disentimientos esgrimidos por las autoridades inconformes están construidos a partir de una premisa incorrecta, entonces deben calificarse como inoperantes. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos respectivamente en los tocas 755 y 756, ambos del 2015, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, a continuación se someterán a votación las resoluciones de los tocas que han sido expuestas. En primer término, se somete a votación la resolución del toca 755, diagonal 15, que fue listado como punto 13º del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, se somete a votación la resolución del toca 756, diagonal 15, listado como punto 14º del orden del día. Si están ustedes de acuerdo, señores magistrados, con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 15º del orden del día. A continuación se expone el proyecto del toca 763, diagonal 15, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1581, diagonal primera sala, diagonal 2014, en la que decretó la nulidad total de la resolución dictada dentro de un procedimiento de inspección en materia ambiental, en la que se impusieron al actor diversas medidas correctivas y sanciones, así como de los actos que le precedieron. La autoridad recurrente expone que la sala realizó un análisis parcial de la orden de inspección, pues en ella se precisó que el objeto de la inspección sería verificar si en el domicilio del actor se realizaban los hechos denunciados y, de ser así, si el propietario responsable contaba con las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, refiere que la sala solo consideró que el objeto sería verificar si se realizaban actividades de teñido de telas que generaban malos olores y ruido. Alega también que la sala apreció de manera incorrecta el contenido del acta de inspección al afirmar que de ese documento se desprendía que no se pudo constatar el objeto de la inspección porque la inspectora que redactó el acta asentó que la empresa no se encontraba en actividades. Sostiene lo anterior, pues afirma que en realidad la inspectora indicó que no pudo verificar las emisiones de ruido ni la percepción de olores, lo que en opinión de la recurrente de ningún modo significa que no se pudo constatar el objeto de la visita. Es infundado el planteamiento de la autoridad recurrente. En el acuerdo mediante el cual se ordenó la visita de inspección, se precisó que dicha diligencia tendría como objeto, en principio, verificar si en el domicilio se realizaban los hechos denunciados, los cuales motivaron la emisión de la orden de inspección, y de ser así, verificar si el propietario o responsable contaba con las autorizaciones correspondientes para la realización de las actividades. Esto es, solo si en la inspección se constataran los hechos denunciados, se verificaría si el propietario o responsable contaba con las autorizaciones correspondientes. Luego, dado que los hechos denunciados consistieron en que el establecimiento del actor dedicado al giro de teñido de telas genera malos olores y ruido, entonces debe entenderse que la visita tendría como propósito verificar si en el domicilio inspeccionado se desarrollaba el giro de teñido de telas y también si esa actividad generaba malos olores y ruido. Ahora bien, en el acta donde consta la inspección, la inspectora señaló que el establecimiento no se encontraba en actividades y que debido a ello no pudo realizar la verificación de emisiones de ruido ni percibió olores. Es decir, no pudo verificar los hechos denunciados, pues aunque constató que en el domicilio inspeccionado se desarrolla el giro de teñido de telas, lo cierto es que no pudo verificar si esa actividad generaba malos olores y ruido. Luego, si la inspectora no pudo constatar los hechos denunciados, entonces no podía verificar si el propietario o responsable
contaba con las autorizaciones correspondientes, pues en los términos en que se redactó el objeto de la inspección, solo si en esa diligencia se constataran los hechos denunciados, se verificaría si el propietario o responsable contaba con las autorizaciones correspondientes y, por lo tanto, debe considerarse que no pudo constatarse el objeto de la visita. En este orden de ideas, era innecesario que en la sentencia recurrida se tomara en consideración que la visita también tenía por objeto verificar si el propietario responsable contaba con las autorizaciones correspondientes, pues se insiste, la verificación de tales autorizaciones estaba supeditada a que se constatara la existencia de los hechos denunciados, lo que no sucedió, de ahí lo infundado de los planteamientos de la autoridad recurrente. Asimismo, la autoridad recurrente expone como agravio que la sala no se pronunció sobre los argumentos que hizo valer al contestar la demanda. Tal aserto deviene inoperante, porque la autoridad recurrente se limita a manifestar que la sala no se ocupó de los argumentos que esgrimió al contestar la demanda, sin precisar de qué manera habría variado el sentido del fallo en beneficio de sus intereses si la sala hubiera analizado sus argumentos. Así pues, como en el planteamiento que se analiza, la autoridad recurrente no combate frontalmente la decisión de la sala, entonces deviene inoperante. Por último, la autoridad recurrente expone que el dictamen no es un acto administrativo, tampoco es vinculatorio ni tiene sustento legal. Señala que la resolución impugnada no se apoyó en ese dictamen y refiere que en sus conceptos de impugnación el actor no controvirtió tal circunstancia. Resultan igualmente inoperantes las citadas aserciones, porque están dirigidas a cuestionar un aspecto accesorio de la sentencia. Se sostiene lo anterior porque en la sentencia recurrida, la primera sala hizo referencia al dictamen técnico únicamente para evidenciar que el acta de inspección constituía el instrumento en el que debían constar las irregularidades atribuidas al actor, porque el dictamen carece de sustento normativo. Así pues, dado que las disertaciones que se analizan cuestionan un aspecto accesorio de la demanda, entonces debe considerarse que las razones que sustentan el sentido del fallo subsisten y, por lo tanto, los agravios devienen inoperantes. Consecuentemente, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Gracias, magistrada. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 763/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 16º del orden del día. Gracias. Enseguida se pone a consideración de este Pleno el proyecto del TOCA 805/15, que versa sobre el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 628 de la segunda sala del 2015 en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado consistente en el requerimiento de pago de un crédito fiscal. La autoridad ahora recurrente sostiene que, contrario a lo determinado por la sala, el acto impugnado se emitió y notificó con absoluta legalidad, de conformidad con lo previsto en la Ley de Hacienda para los municipios de León, y por ende se encuentra debidamente fundado y motivado. Además, el inconforme señala que al dictar la sentencia recurrida, la sala inobservó los principios de exhaustividad, congruencia, legalidad, interpretación jurídica de ley, valoración de pruebas, fundamentación, motivación y seguridad jurídica. Tales disertaciones resultan inoperantes. Del análisis al considerando quinto de la sentencia recurrida, se advierte que la sala decretó la nulidad total del requerimiento de pago impugnado ante la falta de firma autógrafa del servidor público que lo suscribió. La sala explicó que, conforme a los artículos 16 de la Constitución Federal y 137, fracción quinta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, los actos administrativos deben constar por escrito y ostentar la firma autógrafa o electrónica del servidor público con facultades para ello, sin que tal requisito pueda suplirse con la firma facsimilar ni una copia al carbón, como en el caso sucedió. Añadió que en congruencia con lo anterior, el artículo 78 del mencionado código establece que para que un documento tenga la calidad de público,
es necesario que comprenda, entre otros signos exteriores, la firma auténtica del funcionario que lo haya expedido. De esta manera, la Sala concluyó que como el acto impugnado no cumplía con el requisito previsto en la fracción quinta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, lo procedente era decretar su nulidad total al actualizarse el supuesto de ilegalidad establecido en el artículo 302, fracción segunda del citado Código. Sin embargo, en lugar de refutar las consideraciones anteriores, la autoridad recurrente se limitó a manifestar genéricamente que el acto impugnado se emitió con absoluta legalidad y que al dictar la sentencia recurrida, la Sala inobservó diversos principios, es decir, realizó meras afirmaciones sin sustento. Consecuentemente, los agravios deben calificarse como inoperantes. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar la sentencia dictada por la segunda Sala. Señores magistrados, se somete a votación la resolución del TOCA 805, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 17º del orden del día. Muchas gracias. Finalmente, procedo a exponer el TOCA 14, diagonal 16, que versa sobre el recurso de reclamación interpuesto por el Tesorero Municipal de León en el proceso administrativo 741, diagonal primera sala, diagonal 2015, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala, en la que se decretó la nulidad total del acta de infracción emitida por un inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Movilidad debido a supuestas violaciones al reglamento del transporte municipal de León. La autoridad recurrente alega que la Sala no se ocupó de los argumentos que hizo valer al contestar la demanda, pues si lo hubiera hecho, se habría percatado de que no emitió el acto que le atribuyó la actora y habría decretado el sobreseimiento respecto de esa autoridad. Tal planteamiento es infundado, porque en el considerando tercero de la sentencia recurrida, la Sala desestimó el argumento de la autoridad ahora recurrente relacionado con la inexistencia del acto que se le atribuyó. Al respecto, la Sala precisó que la actora imputó al tesorero municipal la ejecución y cobro del crédito fiscal que consta en el oficio de fecha 11 de mayo de 2015, no así la emisión del acta de infracción y menos aún la calificación de la misma. Enseguida, la Sala destacó que mediante el citado oficio, la Tesorería Municipal de León, por conducto del director de ejecución, requirió de pago a la actora y concluyó, con base en ese instrumento, la existencia del acto atribuido a la autoridad ahora recurrente. Así pues, como al dictar la sentencia recurrida, la Sala sí se ocupó del argumento que la autoridad inconforme hizo valer al contestar la demanda en relación a la inexistencia del acto que se le atribuyó, entonces el agravio en cuestión deviene infundado. En otro orden de ideas, la autoridad recurrente sostiene que la Sala no estudió el argumento que expresó al contestar la demanda relativo a la configuración de la causa de improcedencia tocante a que la actora consintió el acto que le atribuyó en términos del artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Tal disertación es inoperante, debido a que está construida a partir de una premisa incorrecta, pues lo cierto es que del escrito de contestación se advierte que la autoridad recurrente no planteó como causa de improcedencia el consentimiento tácito de la actora. Así pues, a ningún fin práctico conduciría el análisis y calificación de ese disentimiento, pues al construirse a partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resultará ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar la sentencia dictada por la primera Sala. Señores, gracias, magistrada. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 14, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, se le concede el uso de la voz para el desahogo del punto 18º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Está apagado, ¿no?
Ya, gracias. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretario. Con su venia procedo al desahogo del punto 18 del orden del día, referente a la ponencia del TOCA 506, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado el Ayuntamiento del municipio de Tarimoro, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 7 de enero de 2015, emitida por el magistrado de la segunda sala de ese tribunal, dentro del proceso administrativo número 631, diagonal segunda sala, diagonal 14. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia considera conveniente precisar lo siguiente. La actora del proceso administrativo principal impugnó los siguientes actos. Cito: la nulidad del acto o resolución impugnado, es decir, la nulidad de mi destitución al cargo de tesorera municipal de Tarimoro, Guanajuato, que fuera propuesta por el presidente municipal el día 1 de abril de 2014 en sesión secreta de ayuntamiento, y que en la misma fecha, a las 16 horas aproximadamente, fuera ejecutada por la comisión nombrada por el honorable Ayuntamiento de Tarimoro, integrado por el subcontralor, el síndico, el regidor del mismo municipio, quien emitió una entrega del oficio en las oficinas de la Contraloría. Termino la cita. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, en la sentencia que ahora se revisa, el magistrado de la segunda sala de este tribunal declaró la nulidad del acto impugnado básicamente porque quedó demostrado que la destitución de la actora del cargo que venía desempeñando como tesorera municipal no fue realizada conforme a derecho, al no obrar constancia alguna dentro del expediente que acredite la existencia de un procedimiento administrativo disciplinario instaurado en su contra, así como tampoco del acuerdo respectivo tomado por el cuerpo edilicio de Tarimoro. Previa propuesta del presidente municipal, derivado de una responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Consecuentemente, condenó a la autoridad demandada a pagar en favor del impetrante algunas de las prestaciones que reclamó. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. Como cuestión preliminar, es importante señalar que el recurrente en ninguno de sus dos agravios vertió argumento tendiente a controvertir las consideraciones jurídicas que llevan al magistrado acuo a declarar la nulidad del acto impugnado. Por tanto, al no haber generado controversia sobre ese tema, la sentencia que se revisa queda intocada en ese punto, en atención al principio de estricto derecho que rige en el recurso de reclamación y que obliga al juzgador a examinar la resolución recurrida solo tomando en consideración los argumentos esgrimidos por el recurrente. Cabe aclarar que el recurrente únicamente se limitó a rebatir la determinación consistente en la condena de la autoridad al pago de prestación de seguridad social a razón de 20% sobre los salarios recibidos durante los años de servicio y al pago de vacaciones y prima vacacional por todos los años de servicio a favor de la parte actora en el proceso de origen. Por ello, el punto a dilucidar en la presente reclamación es si esa determinación estuvo o no apegada a derecho. En el agravio marcado como primero, el recurrente manifiesta que le causa agravio que la CUO condenó al pago de la prestación de seguridad social a razón del 20% sobre los salarios recibidos durante los años de servicio a favor de la parte actora en el proceso de origen, prestación que de acuerdo a lo manifestado por el recurrente la parte actora no tiene derecho a percibir. Pues bien, dichos agravios a juicio de esta ponencia es fundado, dicho agravio. Es fundado para modificar la sentencia recurrida, dado que en efecto no ha lugar a la prestación que concedió el acuo, toda vez que el actor pretende les ha entregado un importe por concepto de retiro de fondo de cuotas de seguridad social. Sin embargo, de la revisión que se hace del expediente original no se advierte que el actor se le hubiera retenido cantidad alguna por concepto de cuotas de seguridad social, aunado a que la parte actora en su escrito de demanda menciona que nunca le fue dado de alta en el régimen de seguridad social. Amén de que ante este pleno no omite manifestar que hacer una atribución discrecional de la autoridad celebrar convenios para la incorporación de sus trabajadores al régimen de seguridad social en el caso de quien demanda no acreditó en la secuela procesal como medio de convicción alguno la existencia de convenio con el instituto u organismo similar. De lo anterior se desprende que al no existir un convenio por el que se retuviera al actor las cuotas de seguridad social, no existe medio de convicción que demuestre tal aportación. Resulta evidente que no existen las cuotas cuya devolución pretenda el actor. Asimismo, este cuerpo colegiado, esta ponencia, estima que el referido concepto de fondos de cuotas de seguridad social
es en realidad una aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social, que no constituye prestación económica a que tuviera derecho el entonces actor, pues precisamente por tratarse de un seguro, los posibles beneficios en su momento se otorgarían en especie al servidor público, de ahí que, atentos a la propia naturaleza, no da lugar a la devolución de los pagos correspondientes, sino que su efectividad o el beneficio a favor de quien se contrató se materializa en especie o a través de la prestación de servicios, pues queda claro que las cuotas de seguridad social no son susceptibles de devolución, en tanto que su entero genera un derecho que se otorga a los trabajadores y sus beneficiarios, de tal modo que si no se hace uso del mismo, tampoco es factible de la devolución de los importes aportados por el patrón y por el trabajador y su patrón. En el agravio marcado como segundo, el recurrente manifiesta que la causa agravio que la CUO haya condenado al pago de vacaciones y prima vacacional por todos los años de servicio, ya que en su opinión se encuentran prescritos, lo que corresponde a los años del 2009 al 2013. Las disertaciones anteriores a juicio de esta ponencia son igualmente fundadas. Para modificar la sentencia que se recurre, ha sido criterio reiterado de este tribunal que el pago de tales conceptos solo procede respecto del tiempo efectivamente elaborado, ya que su otorgamiento solo se justifica con relación al derecho de descanso del trabajador por las actividades realizadas, sin que constituya un ingreso adicional a la retribución convenida. Esto es así porque no debemos solayar el equilibrio racional que debe prevalecer entre los derechos de los trabajadores comprendidos tanto en el apartado B del artículo 123 constitucional como en el diverso apartado A, pues en este caso se tutela precisamente que las personas que desempeñen una labor con independencia del sector en el que se hayan quedado constitucionalmente registrados gocen del mismo trato unos y otros. En consecuencia, si la Ley Federal del Trabajo, cuyo objeto es regir las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123 apartado A de la Constitución Federal, contempla específicamente las prestaciones económicas que deberán asignarse a un trabajador en caso de ser despedido injustificadamente. Lo conducente es asignar la misma gama de derechos, pero también de restricciones a los trabajadores enlistados en el diverso apartado B del mismo precepto constitucional en aras de lograr un trato igualitario. Es de señalarse que si bien es cierto que la CUO supuestamente condenó al pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora en el proceso de origen en cumplimiento a la resolución de amparo directo administrativo número 98/2015, de fecha 28 de mayo de 2015, emitido por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, en la cual se señaló lo siguiente, cito: ante tal panorama, este órgano colegiado concluye que debe concederse el amparo solicitado por la parte quejosa a fin de que, prescindiendo de la interpretación del artículo 27 de la legislación burocrática efectuada en el fallo reclamado, el magistrado responsable estudie la pretensión de reconocimiento del derecho al pago de las vacaciones y su prima por todo el tiempo de servicios señalados, en la intelección de que, en caso de resultar infundado el reclamo en esos términos, deberá reiterar la condena al pago de esos conceptos de manera proporcional al periodo elaborado en 2014 como lo hizo el fallo reclamado. Sin embargo, lo anterior se advierte que la ejecutoria de amparo en comento no exigía que la CUO concediera en su totalidad el pago de vacaciones y prima vacacional por todos los años de servicios prestados, pues únicamente señala que la CUO debía prescindir de la interpretación del artículo 27 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y sus municipios y volvía a entrar al estudio de lo pretendido por la parte actora. Por esa razón, se reitera que a juicio de esta ponencia, el referido agravio es fundado, pues no se debió reconocer el derecho de las prestaciones que reclama el actor por todo el tiempo laborado. Pues en efecto, por lo que hace a los años anteriores al 2013, es evidente que ha operado la prescripción. Así las cosas, ante lo fundado de los agravios primero y segundo, esta ponencia propone se modifique la sentencia recurrida conforme a los razonamientos jurídicos expresados en la presente resolución. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 506/15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 19º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúa con las ponencias a cargo de esta cuarta sala correspondiente al TOCA 667/15. Relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 24 de septiembre de 2015, emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 1691, primera sala, 14. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa esta ponencia, previo al análisis de los agravios que hizo valer el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente.
En el proceso administrativo principal, el actor impugnó los siguientes actos. Cito: el acta de infracción, folio 4.945, la calificación del folio de infracción 4.945, que indebidamente me fue imputada, y en la que se determinó un crédito fiscal por el equivalente a 20 días de salario mínimo, que asciende a 765 pesos, aplicando el 40% de descuento por concepto de multa que me fue impuesta por motivo de infracción ahora impugnada. Seguido el proceso administrativo principal, en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal estudió de oficio la competencia de la autoridad que emitió la boleta de infracción impugnada y declaró su nulidad, básicamente porque el inspector adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato no fundó ni motivó su competencia para actuar y levantar la boleta de infracción dentro de una jurisdicción municipal, en este caso dentro del municipio de León, Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios, mismos que a juicio de esta ponencia son infundados, para revocar o modificar la sentencia que se revisa por las siguientes consideraciones jurídicas. Como cuestión preliminar, es preciso no perder de vista que, de conformidad con el artículo 3 del Código que nos aplica, en los asuntos de naturaleza administrativa, rige, entre otros, el principio de legalidad, según el cual el poder público únicamente puede actuar de conformidad con las facultades que específicamente tiene encomendadas, y por lo tanto el fundamento de la competencia por territorio constituye un elemento esencial del acto de autoridad. Tomando en consideración las anteriores reflexiones, resulta incorrecto lo aducido por el recurrente en el sentido que el artículo 10 de la Ley de Tránsito y Transporte referida le otorga a los inspectores adscritos a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato atribuciones para levantar boletas de infracción a los conductores de vehículos, sean estos particulares o concesionarios de algún servicio público al transporte, que transitan por vialidades de jurisdicción municipal, por el hecho de señalar genéricamente lo siguiente. Cito, artículo 10. Las autoridades estatales y municipales en materia de tránsito y transporte coadyuvarán en el ámbito de sus respectivas competencias en la planeación, ordenación, regulación y control de tránsito y del servicio público de autotransporte en la entidad. Asimismo, promoverán e impulsarán la participación de los sectores social y privado en los programas que se establezcan para mejorar y optimizar las referidas actividades. Fin de la cita. Pues contrario a ello, y de conformidad al inciso H de la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Federal, la prestación del servicio público de transporte es una competencia municipal y no estatal, lo cual queda de manifiesto en nuestra entidad federativa con el contenido del cuarto párrafo del numeral 18 de la Ley de Tránsito y Transporte, aludida, que expresamente reconoce que en las vías de comunicación terrestre de jurisdicción municipal, la única autoridad competente para la vigilancia del tránsito serán los ayuntamientos a través de la unidad administrativa que para este efecto designen, tal como lo determinó el ACUO en la sentencia que se revisa, de donde queda claro que en los municipios de Guanajuato corresponde a los ayuntamientos la administración, organización, planeación y operación del servicio de tránsito en su ámbito de jurisdicción, a fin de que ese servicio sea prestado de manera continua, uniforme, permanente y regular, por lo que el hecho de que un particular cuente con una concesión de transporte otorgada por el gobierno del estado no implica que por esa razón quede bajo la supervisión de la autoridad estatal en el territorio del municipio, dado que, como ya se refirió, el ayuntamiento goza de la competencia exclusiva para puntualizar la forma en que debe realizarse el tránsito de vehículos con el cual se explota la concesión de transporte otorgada por el gobierno del estado dentro de la demarcación territorial municipal, por lo cual es la única autoridad facultada para imponer sanciones en materia de tránsito y transporte dentro de su territorio. En ese sentido, si en la especie le fuera levantada al actor la boleta de infracción ya referida en una vialidad de jurisdicción municipal, Boulevard Antonio Madrazo en la ciudad de León, Guanajuato, entonces el inspector adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado que le emitió violentó la esfera de competencia que expresamente reconoce el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley de Tránsito y Transporte referida, razón por la que lo procedente era decretar la nulidad de dicha boleta de infracción, pues de lo contrario se convalidaría un acto viciado en su origen al provenir de una autoridad incompetente. De ahí que, adversamente a lo alegado por quien recurre, se encuentra ajustada a derecho la determinación del magistrado de la primera sala de este tribunal, consistente en la declaración de nulidad de la boleta de infracción impugnada, por no haber fundado ni motivado el inspector demandado su competencia para actuar dentro de una jurisdicción municipal. Así las cosas, ante lo infundado de los 2 agravios hechos valer por el recurrente, lo procedente a juicio de la presente ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 667, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado
José Cuauhtémoc Chávez. Tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 20 del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo con la ponencia referente al TOCA 677/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Tesorero Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 30 de septiembre del 2015, emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo número 1468, diagonal primera sala, diagonal 14. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia considera conveniente precisar lo siguiente. El actor del proceso administrativo principal impugnó los siguientes actos, cito, la determinación unilateral de la Tesorería Municipal de cobrar el derecho de alumbrado público con motivo de la prestación del servicio de alumbrado público en el predio rural ubicado en la comunidad conocida como La Laborcita, contenida en el documento que acompañó a la presente demanda, cuyo número de identificación es el de 1.630.737, correspondiente al número de cuenta 04L 5.035.007, emitido por la Tesorería Municipal de León. De manera excesiva se determina la cantidad de 1.140 pesos. Fin del texto citado. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, en la sentencia que ahora se revisa, el magistrado de la primera sala de este tribunal determinó la nulidad total del acto impugnado, básicamente por lo siguiente, cito, los principios constitucionales transgredidos por la tarifa establecida para la determinación del cobro en el presente caso lo son la equidad y proporcionalidad. El primero de ellos, en tanto que no todos los sujetos pasivos de este derecho contribuyen en la misma medida, dado la existencia de un rango condicionado a la superficie del inmueble, siendo que, como se ha establecido, resulta imposible determinar la medida en que cada uno se beneficia por ese servicio. La proporcionalidad es un derecho radica en la relación costo-beneficio, es decir, será proporcional el gravamen en la medida que su determinación no esté por encima de lo que a la administración le represente su prestación, pero correlativamente al beneficio de los ciudadanos. En el caso que nos ocupa, no es posible desprender de la base gravable el costo del servicio público que se pretende cubrir, sin que lo que subyace en su caso es una tributación que repite la fórmula empleada para la cuantificación del impuesto predial, la superficie total del inmueble. Por todo lo expuesto con antelación, le asiste la razón al actor en cuanto hace valer el estado de indefensión en que lo posiciona a la determinación de la autoridad ante el desconocimiento de las causas que tomó en consideración para determinarle aquel crédito, particularmente por la inconstitucionalidad que se ha expuesto en relación con la base gravable y la tarifa empleada por la demandada y que se desprendían del artículo 158 de la Ley de Ingresos para el municipio de León para el ejercicio fiscal del año 2014. Lo anterior actualiza el supuesto normativo dispuesto por el artículo 303 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El primer párrafo del agravio primero, el recurrente argumenta que la sentencia genera violaciones al establecer que no se actualizó ninguna causal de improcedencia, siendo que tal circunstancia es de orden público y debe analizarse oficiosamente. A juicio de esta ponencia, la argumentación anterior resulta infundada, ya que la CUO no tenía la obligación de analizar de oficio ninguna otra causal que no hubiera advertido, pues el estudio oficioso de las causales de improcedencia o sobrecimiento no implica que deba verificarse la actualización de cada una de las causales relativas, si el juzgador no las advirtió y las partes no las invocaron, toda vez que en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa que rige este tribunal no existe disposición legal alguno que así lo ordene. Apoya lo anterior la jurisprudencia que por analogía se aplica y que fue sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación de julio del 2011, que dice: improcedencia del juicio contencioso administrativo, su examen oficioso por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no implica que ésta debe verificar la actualización de cada una de las causales relativas si no las advirtió y las partes no las invocaron. Por otro lado, el resto del agravio primero a consideración de esta ponencia resulta inoperante, en la medida que las disertaciones ahí contenidas no son más que una mera repetición de lo que ya había expuesto la autoridad en su contestación de demanda. Esto es, sus argumentos constituyen solamente una reiteración de la causal de improcedencia que fue elaborada y desestimada por la CUO. Luego entonces, si el recurrente no vierte argumento alguno que desvirtúe la determinación que ha sido transcrita, con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia de su agravio para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Por lo que hace el agravio segundo, el recurrente manifiesta que le causa agravio que la CUO no estudió cuestiones de legalidad,
sino de constitucionalidad, lo cual no es materia del proceso administrativo, sino del juicio de amparo. Para esta ponencia, dichas manifestaciones resultan infundadas, pues si bien es cierto, este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato es un órgano de control de legalidad y no de constitucionalidad. No menos verdad es que el tribunal sí puede concluir que determinado acto administrativo o fiscal es inconstitucional en el caso que la interpretación constitucional de los preceptos impugnados haya sido establecido previamente por los tribunales de amparo en tesis jurisprudencial. En ese sentido, la nulidad de un acto o aplicación de una jurisprudencia que le declara la inconstitucionalidad de la ley que lo funda no significa el pronunciamiento del tribunal jurisdiccional aplicador de la jurisprudencia sobre la constitucionalidad de la ley, sino exclusivamente el análisis de legalidad consistente en que dicho acto transgrede el artículo 16 constitucional. Como consecuencia de ello, si en el caso concreto fue procedente la nulidad del acto impugnado, en virtud de la inconstitucionalidad que se ha expuesto en relación con la base gravable y la tarifa empleada por la demandada y que se desprendió del artículo 58 de la Ley de Ingresos del municipio referido para el ejercicio 2014, ello no implica el estudio de la constitucionalidad de la norma. Finalmente, el último agravio hecho valer por el recurrente a juicio de esta ponencia es fundado pero inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida por las siguientes consideraciones. Para sustentar lo fundado del agravio que se analiza, es preciso tener en consideración el contenido del artículo 228 I y 228-L de la Ley de Hacienda. Para los municipios del Estado de Guanajuato, que en una interpretación sistemática de los artículos referidos, se desprende que los sujetos obligados al pago de derecho al alumbrado público son los propietarios o poseedores de predios urbanos o rústicos en el territorio municipal. Lo anterior, si se toma en consideración que el artículo 228H de la ley en comento precisa que el objeto de este derecho será el servicio de alumbrado público que se presta en las calles, plazas, jardines y todos aquellos lugares de uso común, de donde, en concatenación a lo ya referido, se sigue que el derecho al alumbrado público no se causa únicamente con el alumbrado que se tenga en la calle o inmediación de la ubicación del predio, sino que se causa por la totalidad del servicio de alumbrado público que se presta en el municipio. Sin embargo, el referido agravio termina por ser inoperante, dado que si el acuo declaró la nulidad de los actos impugnados, porque los principios transgredidos por la tarifa establecida por la determinación del cobro en el presente caso, lo son de equidad y proporcionalidad, particularmente por la inconstitucionalidad que se ha expuesto en relación con la base gravable y la tarifa empleada por la demandada y que se desprendió en el artículo 58 de la Ley de Ingresos del municipio referido. En este sentido, si la materia de la reclamación la constituye la resolución recurrida, acuerdo o sentencia, entonces en los agravios debe formularse razonamientos lógicos jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. Así las cosas, ante lo infundado o inoperante el agravio primero, lo inoperante el segundo y lo fundado, pero inoperante el tercero, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, se somete a votación la resolución del TOCA 677, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 21º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Procedo a exponer el TOCA 732, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del juez calificador y de policía tercero, ambos adscritos a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato, autoridades demandadas en contra de la sentencia de fecha 19 de octubre de 2015, emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo número 1062, diagonal 14. Por acuerdo del 13 de enero del 2016, se reasignó ponente en virtud de que el 11 de enero del mismo año la magistrada de la tercera sala de este tribunal se excusó del conocimiento del recurso de reclamación que nos ocupa, ordenándose remitir los autos originales del presente TOCA al magistrado de la cuarta sala. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer, por el recurrente esta ponencia considera conveniente precisar lo siguiente. El actor del proceso administrativo principal impugnó los siguientes actos. Cito: el arresto administrativo perpetrado en contra del suscrito derivó en una supuesta falta administrativa, la calificación de la supuesta infracción que dio motivo al arresto antes mencionado, en la que se determina y pone una multa por la cantidad de 500 pesos. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, en la sentencia que ahora se revisa, el magistrado de la primera sala de este tribunal determinó la nulidad de los actos impugnados, básicamente porque al imponer la sanción administrativa del arresto, la autoridad demandada no respetó el derecho de audiencia del actor.
Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, el recurrente argumenta que le depara perjuicio que en la sentencia impugnada haya concluido no sobreseer el proceso administrativo principal a no actualizarse ninguna causal de improcedencia. A juicio de esta ponencia, la argumentación anterior resulta infundada. En primer término, es de precisarse que la causal de improcedencia que en la opinión del recurrente se actualiza en la especie no le hicieron valer las demandadas en su escrito de contestación de demanda. De ahí que la CUO no tenía la obligación de analizar, pues el estudio oficioso de las causales de improcedencia o sobrecimiento no implica que deba verificarse la actualización de cada una de las causales relativas si el juzgador no las advirtió y las partes no las invocaron, toda vez que en el código que rige este tribunal no existe dispositivo legal alguno que así lo ordene. No obstante lo anterior y debido a que las causales de improcedencia de orden público y pueden estudiarse en alzada, esta ponencia se abocará al análisis de la causal de improcedencia. Pues bien, ahora como se adelantó anteriormente, el agravio que se analiza resulta infundado, porque contrario a lo aducido por quien recurre la causal de improcedencia, consistente que el arresto administrativo impugnado es un acto consumado de forma irreparable, no se actualiza en el caso concreto, ya que el criterio de irreparabilidad contenido en el artículo 261, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, para determinar la procedencia del proceso administrativo contra actos consumados, implica que en cada caso debe valorarse si los efectos que produce el acto impugnado pueda subsanarse con el dictado de una sentencia favorable al procedente, al promovente. En la especie, el actor señaló como actos impugnados el arresto administrativos. Además, en su demanda, específicamente en el apartado referente a la pretensión intentada, fue muy preciso al señalar: solicito, se condena a la autoridad demandada al pleno restablecimiento del derecho que me ha sido violado, en el sentido de que formalmente se declare que el folio de infracción quede sin efecto por ser ilegal y se ha devuelta la cantidad que ilegalmente logré por concepto del pago de multa. Por lo transcrito, tenemos que la litis planteada en el proceso administrativo no se constriñó a dirimir únicamente si el arresto administrativo era ilegal o no, sino también versó sobre la posibilidad de que se restituyera al actor el goce de sus derechos violados, atento en el hecho marcado. En la demanda de origen, el entonces actor refirió haber pagado la cantidad de 500 pesos. En ese sentido, y considerando que de acuerdo con la fracción tercera del artículo 255 del Código que nos aplica, es posible el restablecimiento del derecho que se le violentó. Por todo lo anterior, no se actualiza la causal de improcedencia comprendida en el artículo 261, fracción segunda. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, el recurrente en esencia manifiesta que la sentencia de la CUO se encuentra indebidamente fundada y motivada, dado que no se limitó a transcribir un fragmento del primer párrafo del artículo 16 constitucional sin hacer un razonamiento lógico-jurídico de la relación que guarda dicho precepto con las supuestas violaciones que cometió la autoridad en contra del promovente. Las anteriores disertaciones a consideración de esta ponencia devienen igualmente infundadas, ya que al contrario al alegado por quien lo recurre, la sentencia impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, por lo que hace la fundamentación de la CUO efectivamente invocó el artículo 16 de la Constitución Federal, en lo que hace a la motivación, debidamente lo realizó. Determinación que esta ponencia comparta cabalidad, pues no se debe pasar por alto que el arresto establecido en normas de naturaleza administrativa constituye un correctivo disciplinario y sanción que se impone a quienes infringen las disposiciones que las conforman, de lo que se sigue que si el arresto como sanción es un acto que afecta a la libertad personal por cometer una falta de carácter administrativo, resulta incuestionable que previamente a su imposición la autoridad debe otorgar al gobernador la garantía de audiencia y debida fundamentación y motivación a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales. Así las cosas, ante lo infundado los dos agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia propone se confirme la sentencia recurrida. Señores magistrados, a continuación se someterá a votación la resolución del TOCA 732/15, en el entendido de que la magistrada Guillermina Baldovino se abstendrá de votar debido a la excusa que fue planteada al inicio de esta sesión. Así que, señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con el TOCA 732/15, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba en las condiciones antes mencionadas. Magistrado Cuauhtémoc Chávez, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 22º del orden del día? Muchas gracias, magistrado. Concluyo mi intervención con el TOCA 795 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Tesorero Municipal de León, Guanajuato, tercero con derecho incompatible al del actor, en contra de la sentencia de fecha 30 de octubre de 2015 emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Para mejor comprensión del asunto, refiero a los siguientes antecedentes. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó los siguientes actos. El supuesto folio de infracción TES 506.901 llevado a cabo el 19 de mayo de 2014,
así como la correspondiente calificación que dio como resultado una multa de 637,70 centavos. En relación con dichos actos impugnados, el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la sentencia que ahora se revisa, decretó la nulidad básicamente porque la boleta de infracción ya referida incumple con el requisito de debida fundamentación y motivación exigida por el artículo 137, fracción cuarta del Código que nos aplica. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del tesorero, tercero con derecho incompatible del actor, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. Como cuestión preliminar, es importante señalar que el recurrente en sus 2 agravios no vierte razonamiento jurídico alguno tendiente a desvirtuar las consideraciones en que se basó la CUO para declarar la nulidad del acto impugnado ante su indebida fundamentación y motivación, sino que únicamente discute que la determinación del magistrado resolutor consistente en no sobreseer el proceso administrativo respecto al tesorero municipal de León. A juicio de esta ponencia, los 2 agravios hechos valer por quien recurre resultan infundados, ya que la decisión de la CUO de no sobreseer el proceso administrativo principal por lo que respecta al tesorero no puede proceder agravio alguno a este último. Ello es así porque, si bien es cierto el tesorero municipal de León tiene el carácter de autoridad, no menos verdad es que no fungió como demandado en el proceso administrativo principal, sino como tercero con derecho incompatible al del actor. Se afirma ello porque el actor en su demanda, específicamente en el punto marcado, referente al nombre y domicilio del tercero con derecho incompatible con la pretensión del actor, señala al tesorero municipal de León. Una cosa es ser autoridad demandada y otra muy distinta es ser tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor en un proceso administrativo. A la autoridad demandada se le imputa la emisión de un acto administrativo que lesiona la esfera jurídica de un particular. Al tercero con derecho incompatible, en cambio, se le llama por la posible intervención que hubiera tenido o por tener un interés contrario al promovente. En consecuencia, al tercero no se le exige el cumplimiento de la obligación de ninguna naturaleza y se le llama al proceso con el objeto de oírlo para no menoscabar los intereses adquiridos con motivo de la emisión del acto. En este sentido, si bien el tesorero con derechos incompatibles, al igual que la autoridad demandada, tiene interés de que se decrete el sobreseimiento, no menos verdad es que no puede decretarse respecto de él o al no ser autoridad demandada. Por tanto, el hecho de que la CUO no haya analizado en la sentencia que se revisa la causal de improcedencia que hizo valer el tercero, con derecho incompatible de su escrito de apersonamiento, en nada le perjudica, máxime si consideramos que pretendía y sigue pretendiendo ahora en el presente recurso de reclamación se sobresee el proceso administrativo respecto de su figura. Así las cosas, ante lo infundado de los 2 agravios hechos valer por recurrente, en el presente recurso de reclamación, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, se somete a votación la resolución del TOCA 795, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 23º del orden del día, le solicito al señor secretario general nos dé cuenta con los asuntos generales para esta sesión. Gracias, magistrado presidente. Informo al Pleno que por esta ocasión no hay asuntos generales que tratar. Bien, en esas condiciones, no habiendo más asuntos pendientes que tratar, se declara clausurada esta sesión, siendo las 12:31 y agradecemos la asistencia y participación de la magistrada y de los señores magistrados. También a usted, señor secretario. Gracias. Gracias.